Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Buenas noches, hermanos. Gracias por compartir con nosotros a través de las redes sociales. Queremos seguir conectados, queremos seguir enriqueciendo el conocimiento, queremos seguir unidos, aunque sea a través de estos medios. Queremos seguir estudiando, siguiendo pues el programa de estudios que ya teníamos desde antes. Esta noche pues estamos en la lección número 24, así que yo le voy a pedir a nuestra hermana Yaneli, que es la que hoy va a compartir la clase, que pues que pase por acá y usted agarre su libro, estudie, siga haciendo las tareas, que esto no ha parado, seguimos enriqueciéndonos, seguimos creciendo en el Señor, así que el Señor me les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la lección número 23 de este miércoles. La lección es Dios elimina toda influencia de maldad. Y tenemos 3 objetivos para esta lección. Y el primero es analizar la diferencia entre el malvado rey Acaz y su hijo Ezequías. Objetivo número 2, apreciar cómo adquieren fuerza y poder los humildes y obedientes. Y como tercer objetivo, ejecutar cambios y romper contradicciones para servir a Dios. Nuestra base bíblica se encuentra en 2 de Crónicas 28 del 1 al 6. Y como el texto áureo tenemos, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y es que esta lección del día de hoy está basada en el relato de la transición de uno de los reyes más malos a uno de los más buenos de Judá en Jerusalén. Y básicamente el estudio se desarrolla en 3 puntos. El primero es que el pecado produce efectos devastadores. El otro punto importante es que el sometimiento a Dios conduce a la restauración. Y como tercer punto, los triunfos externos e internos se obtienen en oración. Y vamos a dar inicio al punto número 1, que el pecado dijimos que produce efectos devastadores. Y vamos a iniciar el estudio leyendo 2 de Crónicas 28 del 1 al 6. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundadas a los Baales. Quemó también incienso en los valles de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Vemos aquí una breve reseña de lo que le aconteció a este pueblo. Y es que Dios nos ha dado la capacidad de decidir por sí mismos. Nos ha dado libre albedrío. Es decir, la facultad de una persona de buscar el bien o el mal, de vivir correctamente o seguir pasos equivocados. Acaz era el rey de Judá. Este era hijo de Jotam, quien fue también un rey muy bueno, un rey muy ejemplar. Sin embargo, a pesar de él contar con ese ejemplo y esa buena guía de su padre, Acaz no quiso hacer lo bueno ante los ojos de Jehová y se entregó a una idolatría extrema. Como escuchamos en la lectura, practicó toda clase de maldad. Acaz adoró al dios pagano Moloc, cuyo dios pedía el sacrificio humano, especialmente de niños. Este era una estatua hecha de bronce
que se calentaba al rojo vivo, y aquí venían y ofrecían a los niños en ofrenda a este dios pagano. Y Acaz adoró a este mismo dios. Hizo pasar no solo a otras personas, sino también a sus propios hijos, ofreciéndolos a este dios pagano. El centro de adoración a Moloch está en el valle de Hinnom. Este valle se hizo famoso porque allí también Salomón, que fue un rey de Israel, también ofreció sacrificios a este mismo dios. Hoy en el estudio de hoy vamos a estar ubicados en Judá, este reino de Judá que, como sabemos, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos reinos. El reino de Israel se dividió en dos reinos, que fue el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur. En el reino de Israel del norte estaba constituido por 10 tribus y el de Judá del sur por solamente 2 tribus. Acaz era rey de Judá. Ahora bien, Acaz ofreció a sus hijos al dios Moloch. Este acto cometido por él violó lo establecido en Deuteronomio 10:18, que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y en Levítico 20 del 2 al 3, Dios pronunció la sentencia de muerte contra todos los que adoraban a Moloch, diciendo: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. Y verso 3 dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. En el verso 2 dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel, Acaz. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que los reyes de Israel se caracterizaron comúnmente por ser reyes idólatras. Y Acaz no solo rechazó la piadosa herencia de David, el padre espiritual de Israel, sino que también adoptó los caminos impíos de los reyes de Israel. Porque el reino de Judá del sur tuvo una mezcla de reyes consagrados y una mezcla de reyes impíos. Sin embargo, el reino de Israel del norte, todos ellos fueron reyes impíos. Así que él siguió el ejemplo de estos reyes de Israel del norte. Y esta es la primera instancia en que Judá imita la apostasía de Israel. Y como resultado de su desastrosa vida, Jehová lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros, como leíamos. Y es que el debilitamiento espiritual trae consigo un deterioro generalizado de la vida de las personas que no andan correctamente. Acaz tuvo una buena influencia, tuvo una influencia positiva de su padre, un padre temeroso de Dios, una herencia piadosa del linaje de David. Y a pesar de todo esto, él puso su confianza en sí mismo, puso su confianza en el hombre, en vez de poner su confianza en el Dios viviente que reina el cielo. Él estaba en posesión de mucho de lo que el hombre admira o desea tener en la actualidad. Pero todo esto de nada sirve si tenemos talento, de nada sirve si tienes poder, de nada sirve si tienes habilidades, si tienes dinero, de nada sirve. Si no hay consagración, eso no tiene ningún valor para Dios. Y esto es lo que pasaba con el rey Acaz. Este no solo fue atacado por los sirios, sino que aún sus propios hermanos, de los del reino de Israel, vinieron y lo atacaron. Se confabularon para venir y atacarlo a él, porque estaba debilitado, ¿verdad? Cuando como hijos de Dios nos apartamos de la presencia de Dios, no podemos esperar que Dios nos va a fortalecer. Porque es a través de la presencia de Dios, es a través de la comunión con Dios, es a través de la obediencia, del sometimiento a Dios, que Dios tiene misericordia, que Dios nos sustenta, que Dios nos respalda.
Pero este rey Acaz no quiso obedecer. Por eso vinieron los enemigos y se levantaron contra él. Es que si la fuerza no viene de Dios, ¿quién podrá fortalecernos? Solo Dios. Y el pecado produce dolor y ruinas. Y vamos a leer en el texto 2 de Crónicas 28 del 19 al 27. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová, la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, al Dios de sus padres. Y el verso 27 dice: y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Y es que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, pero cuando nos damos cuenta es cuando empezamos a vivir las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros errores. Las consecuencias del error cometido nos hacen ver que hicimos algo que no era correcto. Y después de eso, no quisiéramos volver a cometer el mismo error, no quisiéramos volver a caer en lo mismo. Sin embargo, Acaz no se inmutó. Él sabía que todo lo que le estaba sucediendo era porque él había desobedecido a la palabra de Dios. Decía en el verso 1 que había prevaricado gravemente contra Jehová. Es decir, había hecho caso omiso a la palabra de Dios. Y él sabía que todo esto que estaba viniendo era por esa razón. No había obedecido. Había venido a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Dios le había dicho a través del profeta Isaías que no temiera. Y eso está en Isaías 7, 3, 4. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador, y dile: guárdate y pósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Sabemos que vinieron los sirios y se unieron con los de Israel del norte para venir a atacarlos. Sin embargo, Dios está mandándole un mensaje a través del profeta que Acaz tenía en su tiempo, el profeta Isaías. Y Jehová le dijo: no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Se estaba refiriendo a esos dos reyes que estaban viniendo a atacarlo. Sin embargo, él no los escuchó. Él no escuchó a su profeta. E hizo caso omiso a la palabra de Dios. Así que Dios permitió que aún los edomitas y hasta los filisteos volvieran a convertirse en un azote. Pueblos que ya habían sido conquistados por el rey David, se vinieron y se levantaron contra este rey. Y todo fue por haber actuado tan desenfrenadamente ante Jehová, por haber violado la ley que Dios le había mandado que cumpliera. Así que Acaz ofrece a su propio hijo al dios Moloc. No escucha lo que Dios le dice, le manda un mensaje y no le escucha. Y pervierte la adoración en el templo. En 2 de Reyes 16, del 7 al 12,
Voy a leer cómo él manda a hacer un altar pagano y lo pone en el patio del templo. Verso 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco, así lo hizo el sacerdote, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Este rey Acaz viene ante su enemigo, porque Asiria era su enemigo, pero como sentía el ataque de estos otros dos reyes que venían contra él, él viene y se humilla de una manera tan baja y le dice: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, sube y defiéndeme. Se rindió a un enemigo para poder derrotar a otro enemigo. Se negó a confiar en el Dios todopoderoso de Israel y en vez de eso se sometió a él. Y no solo se sometió a él, sometió a su reino. Se sometió a un enemigo. Y esto me llama mucho la atención cuando dice: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, sube y defiéndeme. Este es un ruego, es una frase como para decirle a Dios. El dirigirse a él como su siervo y su hijo, claramente está posicionando a Acaz como un vasallo, ¿verdad? Él era un rey y se estaba poniendo, subordinando en frente de su enemigo. Estaba confiando en este rey de Asiria en vez de Jehová. Aún en contra del consejo de Isaías, el profeta, había hablado Dios a través del profeta y le había dicho que no temiera, que confiara. Sin embargo, no solo hizo eso, dice la palabra que Acaz tomó la plata, el oro, todo lo que encontró en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. Estaba esencialmente Acaz sometiéndose a Siria, estaba recibiendo órdenes de este rey, estaba sacrificando la independencia del reino de Judá. Quitó los presentes de Dios y se los ofreció a un rey pagano que no conoce al Dios verdadero. Es increíble, ¿verdad? Y pensar que este es un rey, es la persona que está llamada a liderar un pueblo, a ser ejemplo para su gente. Y él se sometió a una idolatría horrible. Solo podemos preguntarnos qué bendición pudo haber llegado si Acaz se hubiera rendido y sacrificado a Jehová con la misma energía y corazón como lo hizo con el rey asirio. Sin embargo, no lo hizo. Porque cuando nosotros apelamos a Dios diciendo: yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, defiéndeme, los que sabemos y conocemos al Dios al cual servimos, sabemos que Dios nos escucha y Dios nos respalda, porque Él no desprecia un corazón humillado. Él no desprecia cuando tú vienes de corazón y clamas a Él, cuando sabes que no puedes venir delante de ningún otro hombre, sino delante de su presencia, que Él es el único que tiene el poder, Él es el único que tiene la autoridad. Aleluya. Asimismo, no solo pervirtió la adoración en el templo, creando vaciando la casa, cerrando las puertas de la casa, sino también que el pórtico para los días de reposo que se habían edificado los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Significa que él acabó con todo.
¿qué más podía? Ya no quedaba nada. Acaz despreció el día de reposo y de esta manera abrió una amplia entrada a toda clase de pecado. Hizo esto solo para complacer a su enemigo. Había buscado ayuda en los hombres, pero la palabra de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y aunque sabía que todo lo que le estaba sucediendo era fruto de su mal comportamiento, no hizo nada. No hizo nada por buscar remediar su situación. Él debió arrepentirse, él debió humillarse, debió buscar al Señor, poner en Él toda su confianza y obedecer, porque no hay otro camino para la restauración sino es a través de nuestro Señor. No hay otro camino sino es a través del Dios Todopoderoso, no hay otro. Los que no reconocen este camino nunca van a salir de la miseria y de la maldición. Pero hay buenas noticias, tenemos un Dios de poder, un Dios que sigue vivo, que sigue reinando, que sigue esperándonos, que está allí atento y dispuesto para escucharnos. Y hablamos de que Acaz tuvo una herencia buena, porque su padre fue un rey ejemplar. Y él pudo haber sido un buen líder espiritual. Tenía grandes ideas artísticas, recordemos que remodeló altar, le encantaba la tecnología, hasta introdujo el reloj babilónico en Israel, introdujo varias innovaciones a la adoración, tuvo grandes profetas como Isaías y Miqueas, pero no los escuchó. A pesar de todo lo atractivo realizado por Acaz, la realidad es que no tenía ninguna relación con Dios. Fue un hombre religioso, pero muy lejos de Dios. Puso su confianza en el hombre y no en Dios, quien creó al hombre. Miqueas, quien profetizó durante el reinado de Acaz, lo describe como el hombre que completa la maldad con sus manos. Y esto lo podemos ver en Miqueas 7:3. Y fue tan malo este rey que no fue digno de ser enterrado en el cementerio de los reyes de Judá. Qué terrible, ¿verdad? Qué ejemplo, qué mal comportamiento de este rey. Y como decía antes, podemos equivocarnos, pero cuando venimos y nos arrepentimos y decidimos someternos a Dios, Dios nos puede restaurar. Pero la decisión de servir a Dios es personal. Nadie puede obligar a nadie. Si él Acaz nunca quiso arrepentirse, pues no podía hacerse otra cosa. Era su decisión. Y después de la muerte de Acaz comenzó a reinar su hijo Ezequías. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 29, 1 y 2. Verso 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Se está refiriendo al padre espiritual, ¿verdad? Al padre del reino de Israel. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Significa que no adoró ídolos, ni se dejó llevar por los pecados de los paganos. Y a veces escuchamos muy a menudo culpar a los padres quizás por el mal ejemplo que quizás tuvieron, quizás crecieron en un ambiente pecaminoso, con malos ejemplos, quizás alejados de la presencia de Dios, en vicios, en violencia, y no podemos negar que una mala influencia puede traer y producir efectos negativos en la personalidad de un niño, en la personalidad de un ser humano. Sin embargo, creemos que cuando se recibe la ayuda adecuada, cuando se canaliza de la mejor manera y con la ayuda del Espíritu Santo, todo puede ser cambiado, porque Dios es experto en cambiar las cosas que nadie más puede cambiar. Dios es experto en restaurar. Él es experto en hacer nuevas todas las cosas. Porque dice su palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y ese es el caso del rey Ezequías. Creció en un ambiente de pecado, idolatría, corrupción, una desgracia total. Sin embargo, tomó la firme y personal decisión de adoptar un estilo de vida distinto al del de su padre. Quizás él no hubiera tenido pretextos, ¿verdad? Tenía todo el mal ejemplo de su padre, pero él decidió hacer lo correcto. No importa el pasado en el que hayas crecido, no importa quizás el mal ejemplo o una herencia familiar conflictiva, con la ayuda de Dios y una firme determinación podrás lograr ser la persona que Dios quiere que sea. Pero para eso es necesario venir a Él. Es necesario que haya alguien que se pare y se someta al Dios vivo. Es necesario romper con las tradiciones de pecado, con las tradiciones paganas. Es a través de la obediencia a Dios que se rompe la cadena de maldición. Hay cosas quizás en nuestras familias, quizás, pero cuando hay uno que se levanta y clama al Dios vivo y declara que su generación es una generación nueva, limpia, libre de todo eso, Dios restaura, Dios liberta, Dios sana y Dios hace nuevas todas las cosas. En 2 de Crónicas 29, del 3 al 10, relata lo que el rey Ezequías hizo. Verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Vemos aquí cómo este rey Ezequías comenzó en el orden correcto. Comenzó dando toda su atención a las cosas de Dios. Ezequías restablece el culto del templo. Dice que en el primer año abrió las puertas de la casa de Jehová, que no solamente su padre había cerrado, había dejado de adorar a Dios, había saqueado el templo, roto los utensilios, cerrado las puertas de los atrios, clausurado todo el servicio sacerdotal. O sea, no había nada, no había nada. Pero su hijo mostró ser un hombre preocupado por restablecer las relaciones espirituales con Dios para poder arreglar todo lo demás. Porque no podemos querer hacer todo lo demás si antes no arreglamos las cosas con Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice su palabra, y todo lo demás os será añadido. Y es que el ejemplo de Ezequías es maravilloso. No solo dedicó su vida a Jehová, sino que los llamó a los sacerdotes, los llamó a consagrarse, a santificar la casa de Jehová, a adorar al Dios de sus padres y a sacar del santuario toda la inmundicia que había, todo lo que había dejado durante el reino de su padre. Su deseo no solo era un deseo personal, quería que todos sus sacerdotes vinieran y también se consagraran, todo el pueblo en general, porque él había reconocido que Jehová era su fortaleza, tal como su nombre lo indica. De hecho, Ezequías significa Jehová es mi fortaleza.
lo cual concordó muy bien con la vida de este excepcional gobernante. Tanto es así que Ezequías es considerado como uno de los reyes más buenos que hayan ocupado el trono de Judá. Su reinado es considerado como una de las épocas más luminosas del reino del sur, también llamado reino del sur, ¿verdad? El reino de Judá. Y en Segunda de Reyes 18:5 se describe a Ezequías de esta manera: en Jehová Dios puso su confianza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Qué bonito, ¿verdad? Que después de esa mala experiencia, de todo lo que él vivió, vino un rey que se humilló delante de la presencia de Dios, que reconoció que Dios es el Dios todopoderoso, que merece la honra y la gloria, y cómo vino a cambiar todo lo que su padre había dejado de hacer, vino a restablecerlo, porque él sabía que no había otra manera de poder salir adelante, de poder triunfar, si no era bajo la mano de Dios, si no era siguiendo los reglamentos y estatutos y la ley de Dios. Y es que cuando nos sometemos a Dios, van a venir pruebas, van a venir probablemente dificultades, pero los triunfos de los hijos de Dios se ganan en oración. Se ganan en oración. Y así como las dificultades vienen igual para el impío y para el creyente. Sin embargo, hay una diferencia, ¿verdad? Porque Dios puede destruir las fuerzas del mal. Cuando somos hijos de Dios, no estamos exentos de que no vamos a tener dificultades y no va a venir tribulación, pero estamos seguros en el Dios en el cual confiamos. Sabemos que no estamos solos, que no nos vamos a desesperar, que no vamos a correr a pedir ayuda al hombre, porque tenemos un Dios poderoso que nos libra de todo mal. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Es interesante observar que a pesar de que Ezequías había andado rectamente en los caminos de Dios, siempre le llegó su momento, ¿verdad? Como decíamos, le llegó su momento de prueba y tribulación. Y nos preguntaríamos, ¿cómo un rey tan bueno, tan fiel, le sobrevino la misma clase de pruebas que su padre? ¿Verdad? Hay algunos que podrán decir, pero ¿cómo si yo le sirvo a Dios, si yo soy fiel, cómo me está pasando esto? Y aquel que quizás no sirve a Dios, yo lo veo mejor. Sin embargo, aunque los problemas de Ezequías fueron similares a los de su padre, la naturaleza y los propósitos de esas situaciones eran diferentes. En el caso de Acaz, sus ataques y derrotas fueron por castigo de su rebelión contra Dios, ¿verdad? Dios estaba mandándole esos ataques para ver si él se arrepentía, para ver si él se humillaba y venía y se acordaba del Dios que lo había puesto en ese lugar. En el caso de Ezequías, se levantó este rey, se levantó Sennacherib, pero el propósito era nada más una prueba de parte de Dios. Y es que los que hemos creído en Dios sabemos que vamos a triunfar si ponemos nuestra confianza en Dios. Y para eso voy a leer Segunda de Crónicas 32, del 19 al 23. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria.
Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Cuando los asirios rodearon la ciudad de Jerusalén y empezaron a insultar a los de Judá y a blasfemar contra el Dios, el pueblo se atemorizó. Y es que a veces eso pasa, cuando oímos rumores de ataques, que vienen cosas contra nosotros, a veces el temor puede llegar y es natural. Sin embargo, Ezequías buscó la ayuda de Dios y se apoyó en su profeta, el profeta Isaías, porque su confianza descansaba en la esperanza en Dios. Y Dios respondió por medio del profeta. Él vino y lo buscó. Él sintió que venía este rey a atacarlos y vino y buscó a la persona correcta, el camino correcto. ¿A quién debemos acudir? No vino a imitar a su padre, que vino a buscar a su enemigo para que viniera a apoyarlo, sino que vino a la persona correcta. Y Dios le respondió por medio del profeta diciendo: no temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. En cuanto al ejército que rodea Jerusalén, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Y es que cuando le damos la confianza a Dios, cuando le damos nuestro primer lugar a Dios, Él nos respalda en todo tiempo. No hemos visto otra manera de actuar de nuestro Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel todo el tiempo. Y lo hizo aquí con este rey. Acaz fue vencido hasta la muerte. Ezequías fue librado en victoria con la ayuda del Señor. Y es que como hijos de Dios, muchas son las aflicciones, dice su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y en este tiempo que el mundo está, todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿verdad? En este problema que está pasando, en este problema de salud. Pero los que hemos confiado en el Dios Todopoderoso, tenemos nuestra confianza en Él. Y no vamos a salir a la carrera a pedir ayuda al hombre. Tenemos al Dios de poder, al que nadie ha vencido ni vencerá jamás. Y ese es el que nos guarda. Él es el que nos sustenta. Y nuestra confianza está puesta en Él. Y en esta hora, estamos casi terminando el servicio. Solo quiero dejarte saber que estos 3 puntos que hemos tocado en este servicio de hoy es un resumen de lo que quizás nosotros hemos vivido, ¿verdad? Venimos a Cristo en pecado, ¿verdad? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y había dolor quizás en nuestro corazón. Estábamos vacíos, sin esperanza, pero tomamos la decisión de venir y buscar al Dios Todopoderoso, al que tiene el poder, el que tiene salvación, el que restaura, el que sana, el que limpia, el que liberta. Nos sometimos a Dios, nos arrepentimos y Dios nos limpió. Y en el camino van a venir pruebas y dificultades, pero vamos a salir adelante en oración, confiando en nuestro Dios, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay un Dios poderoso que habita, que tiene el poder, que nada le toma por sorpresa, que tiene el control, que sigue sentado en su trono. Y a Él sea la honra y la gloria en esta noche. Y vamos a orar para poder irnos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, oh Padre, porque reconocemos
que eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Todopoderoso. Eres tú el que nos sustenta. Eres tú nuestro Padre. No tenemos a otro a quien más ir sino a ti, porque solo en ti hay esperanza. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay libertad, solo en ti hay gozo, solo en ti hay paz. Te damos gloria y honra en esta noche. Te damos alabanza. Abrimos nuestros labios para declarar que el Dios de los ejércitos al cual servimos sigue sentado en su trono, sigue reinando con poder y autoridad. Y estamos seguros en sus brazos. Estamos seguros en tus brazos, oh papá. Estamos confiados. No tenemos temor porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú dijiste que te ibas, pero que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Te damos gloria y honra, porque no somos como los que no tienen esperanza. Somos hijos del Rey de Gloria. Aleluya. Gloria sea a ti en esta hora, oh Rey. Y declaramos que no tenemos temor. Declaramos que no tenemos temor. Declaramos que eres tú nuestro Dios y nos humillamos delante de ti, porque solo tú mereces adoración y exaltación, porque solo tú mereces recibir honra, gloria y poder. Y declaramos con nuestros labios en esta hora, querido hermano, ahí donde estás, en tu casa, levanta tus manos y vamos a declarar que tú eres nuestro guardador. Eres tú, oh Jehová, nuestro guardador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oh, aleluya, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Aleluya, Él no se duerme ni se adormece. Él sigue estando allí. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Gloria a tu nombre. Santo eres, Señor. Jehová es tu guardador, Él librará tu alma. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Aleluya, estamos cubiertas con la mano poderosa del Dios vivo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos levanta, tu palabra trae vida nueva, trae nuevas esperanzas. Tu palabra es poder. Sigue estando viva, Señor, en nuestro ser. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Que nunca se vaya de nuestros labios tu palabra. Que nunca se vaya de nuestro corazón la adoración a ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y enviamos una palabra de bendición para todos nuestros hermanos allí donde están en sus hogares. Bendícelos, Señor, bendice a los niños, bendice a los jóvenes de nuestra iglesia, a los adultos, a todos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Enviamos una palabra de bendición sobre sus vidas, paz, gozo, libertad, para adorarle, para glorificarle en todo tiempo, porque tu palabra dice que tú mereces ser adorado en todo tiempo. Y en este tiempo es un tiempo especial para darte gloria y honra a ti, oh Rey, porque solo tú te la mereces. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén. Le damos las gracias, hermano, por haber estado en sintonía con nosotros. Gracias por este tiempo donde usted saca para instruirse. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y como seguimos diciendo, es tiempo de seguirse preparando, es tiempo de seguir buscando el rostro del Señor. El reino de Dios no se ha detenido, su palabra sigue fluyendo. Tenemos que seguir creciendo y sobre todo en estos tiempos. Dios nos ha venido hablando, nos ha venido preparando para todo esto que estamos viviendo. Así que le invitamos para que usted siga estudiando, siga contestando las preguntas, haciendo sus tareas
y siga instruyéndose, siga confiando en el Señor, siga teniendo paz. Que Dios me los bendiga.